los mal llamados falsos positivos desde la perspectiva del victimario. Así podríamos llamar esta parte de la clase de hoy. Y hay dos documentales que pueden encontrar ustedes en el mismo canal de Álvaro Uribe Vélez. Uno que dura 3 minutos y este que es una rueda de prensa en donde ellos intentan justificar lo que pasó de una manera bastante eufemística. Y hay 10 puntos que yo quiero resaltar de ambos videos para que los analicemos con lupa. Inicialmente llama mucho la atención apelar a la fiscalía, pero eso tiene una estrategia. La fiscalía no puede investigar al presidente. Así que el solo hecho de decir que vamos a remitir esto a la fiscalía, está queriendo decir, yo no tengo nada que ver. Esto es un conjunto de manzanas podridas que les dio por matar gente simplemente para aparentar que se estaba ganando una guerra, pero no es porque yo haya dado la orden de que mataran a cualquiera y lo presentaran como guerrillero. ¿Cuál es la entidad que investiga al presidente? La Comisión Legal de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La pregunta que yo me hago sobre este punto número 1 es por qué el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su rueda de prensa menciona a la fiscalía varias veces, pero nunca menciona a la Comisión Legal de Acusaciones. O sea, el tipo ya se está sacando inocente, dice, yo no tengo nada que ver con eso. Eso pasó en mi gobierno. Andrés Pastrana dejó un promedio de 13 al año, en mi gobierno se subió a 1067 al año, pero yo no tengo nada que ver. O sea, el tipo se saca en limpio. Y eso es lo que nuestro amigo Michel Foucault llama las prácticas del discurso. Hay un libro muy interesante que ojalá quienes no lo hayan leído lo lean, que se llama Arqueología del Saber. Ahí Foucault habla de las prácticas discursivas y de las prácticas no discursivas. Muchas veces en el discurso lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Y de estos 10 puntos que vamos a estudiar en esta parte de la clase, lo importante es lo que no se dice. Entonces, en el punto número 1, se menciona una entidad que no puede investigar al presidente. Entonces, de entrada el tipo se saca en limpio. Se quita cualquier responsabilidad penal. E incluso se quita cualquier responsabilidad ética o política. Porque, por lo menos, Juan Manuel Santos, siendo presidente y también expresidente, ha asumido una responsabilidad ética y política, no penal, que Juan Manuel Santos también debería tener responsabilidad penal en estos hechos. Pero el comandante en jefe de las fuerzas militares, el jefe de Estado, de una se quita la responsabilidad encima. Y eso claramente lo puede hacer alguien que tenga poder, como un presidente. Punto número 2. Tanto el ministro de Defensa de ese momento, Juan Manuel Santos, luego presidente de la República, como el general, pero sobre todo el expresidente Uribe, hablan de una defensa a los derechos humanos. Algo que es totalmente contradictorio, porque en los documentales que vimos la clase pasada, vimos que él decía que había defensores de derechos humanos que eran voceros del terrorismo y que se quitaran la careta los defensores de derechos humanos y que de una vez se pusieran el camuflado y que dijeran que eran guerrilleros. Y también el expresidente Uribe utiliza una expresión de traficantes de derechos humanos. Si usted compara ese discurso de la vez pasada con este, pareciera que estuviera hablando una persona distinta. Aquí pareciera que es un demócrata que no solamente respeta los derechos humanos de la tropa, sino que también respeta los derechos humanos de la población civil. Y esto conecta perfectamente con el punto número 3.
literalmente, él habla de un estado de leyes y él dice que el gobierno de él no es una dictadura, porque lo que él está conformando es una democracia con un estado de leyes y de opinión. Realmente no ha habido en la historia de Colombia un gobierno que viole más las leyes que este. Hasta para reelegirse violaron la ley. Cambiaron la constitución a cambio de notarías, de sobornos. Ahí está el escándalo de la GIS política. Los paramilitares lo ayudaron a subir. La mafiosa de las apuestas, alias La Gata, le dio dinero. Incluso él no negaba los aportes de La Gata, porque esa señora en ese momento no había sido condenada cuando ella fue donante a su campaña, pero luego la señora resultó condenada y ella negó haber dado dineros para la campaña de él, pero luego, cuando se supo la verdad, no le quedó más camino que aceptar. Y lo más curioso de todo, que ella fue beneficiaria de sus decretos, como lo vimos en las revistas de Pedro Juan Moreno, en donde él hacía decretos para favorecer la mafia de las apuestas de La Gata, y así fue como le pagó el favor politiquero de haber sido aportante a su campaña presidencial. Aquí también él habla de un estado de leyes y de opinión, una opinión que fue perseguida por el DAS, una dependencia, una policía política y secreta pagada con esos impuestos, que se vio involucrado en un escándalo que es comparable con el de Pegasus. Alguien me decía esta mañana que el de Pegasus es peor. Yo pienso que no. Escándalo de espionaje y de terrorismo de Estado, peor que ese, solo los falsos positivos, porque en el DAS se perfiló, se hostigó, se amenazó, incluso a menores de edad. A la hija de Daniel Coronel, que tenía apenas 6 años en ese momento de las amenazas, a la hija de Claudia Julieta Duque, que tenía apenas 10 años, a la familia de Holman Morris, a la familia del reciente congresista fallecido, el congresista del sombrero, Borja. Wilson Borja, el congresista del sombrero. Entonces aquí está una contradicción tremenda, porque tanto el presidente del momento como el ministro de Defensa del momento dicen que ellos tienen cero tolerancia con violaciones a derechos humanos. Entonces uno se pregunta, ¿qué tal que fueran intolerantes con los derechos humanos? O sea, ¿qué tal que ellos realmente sí hubiesen permitido que se violaran los derechos humanos? Si multiplicaron por 1000 las ejecuciones extrajudiciales a civiles, siendo tolerantes, ¿cómo serán siendo intolerantes? Una pregunta retórica que vale hacerse. Pero lo más delicado, y alcancé a ver el rostro de indignación de nuestro amigo Alexander Obregón Rentería, es el punto número 5, cuando el ministro de Defensa y luego presidente, disque Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, dice presuntas desapariciones. O sea, unos jóvenes pobres en Soacha, que habían sido desaparecidos hace 4 años aproximadamente, porque el escándalo empieza primero en Soacha, pero luego se riega por el Catatumbo, por el oriente antioqueño, por Huila y por casi todo el país. Tiene el descaro Juan Manuel Santos de decir en esa rueda de prensa que eran presuntos desaparecidos. ¿Cómo así que presuntos desaparecidos? Si hace 4 años que las madres de Soacha estaban clamando justicia, ¿cómo así que presuntos desaparecidos? Solo faltó que dijera presuntos muertos o presuntos asesinados, solo faltó eso. ¿Qué dice Alex? También manifestó, esas son las aplicaciones que ellos manejan del Spin Doctor. Para ellos sí hay presunción de inocencia. Si las personas están desaparecidas, ¿no? Hay un número determinado de desaparecidos. Y él también manifestó de que hay presuntos homicidios. Ajá. Las personas aparecieron muertas. No, Juan Manuel Santos lo deberían de colgar de las bolas. Y lo deberían de colgar de las bolas porque tuvo el cinismo de tener en sus manos la oportunidad de que este canalla pagara por todos los crímenes que ha cometido y le creó un blindado. A él lo estaban pidiendo desde Washington.
y le creó un blindaje y salió en un medio de comunicación a manifestar que él salvó a Álvaro Uribe Vélez. No, esto es un país de acciones que no merecen ser perdonadas. La gente aquí tampoco puede olvidar. Juan Manuel Santos en su alocución manifiesta que son presuntas desapariciones y son presuntos homicidios. Para ellos impera la presunción de inocencia, pero para las personas de a pie no. Con relación a la fiscalía, ellos saben por qué le entregaron esos casos a la Fiscalía General de la Nación, porque ellos tenían en ese momento fiscalía de bolsillo. Y ese es el caso 27 militares. Tuvieron 3 fiscalías de bolsillo seguidas. Y eso que si contamos a Vivian Morales, 4. La única fiscalía que no fue de bolsillo fue la de Montealegre. Pero era fiscalía de bolsillo de Santos, más no de Uribe. La de Montealegre fue la única que no fue de bolsillo de ellos, porque Luis Camilo Osorio Izaza, parapolítico, denunciado por hacker fiscalía, por eso se tuvo que ir del país hacker fiscalía. Mari Guarán, puesto por ellos. Mendoza Diago, el interino, puesto por ellos. Vivian Morales, puesta por ellos. Montealegre, ellos lo pusieron. Más allá de que Montealegre se volvió antiuribista, Montealegre era uribista. Pero después del entrampamiento que trató de hacerle a Montealegre y a Perdomo, ahí fue cuando se volvió antiuribista. Pero Montealegre era uribista también en esa época. Sí. Y Perdomo también. Y Néstor Humberto Martínez, el doctor Cianuro, que lo puso Santos. Y luego Barbosa. Es que mire, con fiscalía de bolsillo, así cualquiera. Pero yo sí quiero ahondar, ya para pasar al punto número 6, en algo que manifiesta Alexander sobre el tema de los presuntos homicidios. O sea, yo les hago una pregunta básica, y yo creo que una persona de 3 o 4 años entendería esto. Una persona que medio sepa hablar entendería esto. O sea, ¿cómo carajos un homicidio es presunto? A no ser de que yo esté creyendo que la persona se suicidó. Pero ¿cómo se va a suicidar una persona que es baleada con un fusil y que tiene los tiros en la espalda? O sea, eso es un suicidio muy raro. O sea, la única forma que los falsos positivos, que realmente son crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado, ejecuciones extrajudiciales a civiles, la única forma que eso sería un suicidio es que existiera la forma física de que una persona se suicidara fusilándose por la espalda, poniéndose las botas al revés. No, yo me metí 20 tiros, pero me los metí por la espalda con un fusil. Pues yo no sé, bueno, habrá que hacer el ejercicio. De pronto en la lógica uribista eso es posible. Es posible que uno se pueda suicidar con tiros en la espalda. Es que son tan brutos que cometen los delitos adrede y le disparan a las víctimas por la espalda. O sea, por lo menos se hubiesen tomado la delicadeza de dispararles de frente para que pareciera que cayeron en un combate. Y los vecinos no escuchaban tiros. ¿Cómo así que me mataron a mi hijo en un combate si por aquí no hubo tiros anoche? Entonces la gente empezó a sospechar y esto se empezó a denunciar desde 2004 y solamente hicieron caso en 2008 cuando ya se estaba configurando la cifra de 6.402. Y claro, como les dije al inicio de la clase, hay que escuchar a los victimarios, pero precisamente para darse cuenta cómo los victimarios justifican lo injustificable y cómo nos creen idiotas a todos los colombianos. O sea, yo sé que en Colombia hay gente muy ignorante, lamentablemente, que vota por esta gente. En Colombia hay gente muy ignorante, y gente muy mala también, hay gente que no es ignorante pero es muy mala, o las dos cosas. Hay gente que es muy ignorante y muy mala, pero tampoco para que tengan tampoco sentido común de creer que alguien que murió con un montón de tiros en la espalda y torturado se suicidó, a no ser de que un suicida le haya pagado a un soldado para que lo matara de esa manera, lo cual tampoco es muy verosímil que digamos. Y acá llega lo más delicado, y esto va para los 2 videos que les he recomendado y que ustedes pueden apreciar fácilmente en YouTube. En ambos videos se habla de que no hubo incentivos, que no hubo una política de recompensas, que no hubo una política de conteo de cuerpos. O sea, sobre todo en el video de 3 minutos se insinúa eso. Y con este punto número 6, jaque mate, tumbamos esa falacia. Porque Human
Rights Watch descubrió un documento firmado por este general, el general Martín Orlando Carreño Sandoval. Un documento que hizo para comandantes de brigadas, en donde él daba unos incentivos a todos aquellos que presentaran 150 asesinados y 500 capturas. Es decir, ellos tenían unas metas. Y como ustedes saben, la guerrilla vive en el bosque. No es fácil matar guerrilla todos los días. Y la guerrilla también estaba muy bien armada. Entonces, como estos genocidas, porque esa es la palabra, son genocidas, como estos genocidas estaban descuadrados en muertes, que serían más bien asesinatos u homicidios en personas protegidas, como estaban descuadrados, entonces cogían al primero que les daba papaya o que se les aparecía, le ofrecían un trabajo porque se dan cuenta que era una persona muy pobre, porque hay otra característica. Esto no solamente fue un genocidio contra inocentes, porque ni siquiera eran mamertos o izquierdistas, nada que ver con eso. Hasta muchos de estos chulos votaron por Uribe. En medio de su ignorancia, varios de los 6.402 votaron por Uribe. Lo que es más risible, pudieron matar hasta copartidarios que eran votantes de la misma extrema derecha. Estos no fueron ni siquiera seguidores del Polo Democrático Alternativo, o seguidores de Petro, o seguidores de Robledo, o seguidores del magistrado otrora candidato a la presidencia Carlos Gaviria Díaz. Pudieron matar y mataron a seguidores suyos también. Pero ¿cuál era la característica? Era gente pobre y desempleada. O sea que eso también fue un genocidio clasista, de aporofobia. Entonces, estos militares que estaban descuadrados tenían que rebuscarse los cuerpos de cualquier manera. Entonces, ¿qué hacían? Se iban para barrios pobres, como lo hicieron en Soacha, como lo hicieron en el oriente antioqueño, como lo hicieron en el Catatumbo, en el Huila, en el Casanare, en el Meta. Se fueron para estos lugares y buscaron gente pobre. Otra falacia, que eran campesinos, no todos eran campesinos, y también había gente en la ciudad. Otra falacia, que eran jóvenes, no todos eran jóvenes. También hubo padres de familia o madres que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y claramente montaron fue un negocio de conteo de cuerpos. Y eso que no estamos hablando aquí de las presiones psicológicas, que ahorita vamos a entrar aquí cuando hablemos de este sanguinario, el mayor sanguinario detrás de los amos absolutos. Ahorita cuando lleguemos al punto número 8, vamos a conocer la historia de este sanguinario que está en la JEP. Entonces miren, claramente querían dar la imagen de que estaban ganando la guerra, para que Caracol y RCN dijeran que había que reelegir a este señor, y que incluso había que volverlo a reelegir para 2010, ¿no? Y casi lo logran. Si no es por la Corte Constitucional, hubiesen reelecto a este señor en 2010. Pero igual ganó Santos, que era el títere de él, y que era cómplice de él en estos crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasó acá? Que se juntaron mínimo 3 factores macrocriminales. El primero, una política de dar resultados a como diera lugar. 2, unos premios, unos incentivos y unas presiones para dar resultados también a como diera lugar. Y 3, la importancia de vincular esto con temas de estadísticas, porque eso también lo confesó el piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal. O sea, que él escuchó conversaciones de esta gente genocida diciendo que había que reducir la pobreza, y que una de las formas de reducir la pobreza era matando a los pobres. Y efectivamente, aquí no mataron a los hijos de Ardila Lule, aquí no mataron a los hijos de Santo Domingo, ni a los hijos de Gilinski, ni tampoco
mataron a los hijos de los presidentes o de los expresidentes. Aquí mataron fue a gente pobre, desempleada y engañada. Y no solamente fue homicidio en persona protegida, fue también secuestro, desaparición forzada, falsos positivos judiciales, tortura, desplazamiento forzado, en algunos casos porque les mataban al papá o a la mamá o al abuelo y luego desplazaban a los hijos. O sea, aquí hubo un montón de delitos de lesa humanidad. Y por eso digo yo que esto no debe tener ni perdón ni olvido. Y acá también está la confesión. Y yo lo puse aquí como el punto número 7. El teniente coronel, el teniente Marco Fabián García Céspedes, este teniente confesó en el 2003 que él había cometido mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales a civiles porque había unos incentivos como pagos, permisos, ascensos, medallas, y por eso el desespero de cumplir con esta meta que ellos se ponían. Y acá sí quiero que entremos en el terreno del mayor sanguinario llamado General Mario Montoya Uribe. A este se le está acusando de 172, una cifra altísima para un solo general. Varios súbditos de este señor dicen que él le decía a sus inferiores que no les servía gotas de sangre, sino carrotanques de sangre, que a él le servía era bajas, capturas no, solo bajas, y que se estaban robando la plática, que a ellos les pagaban por dar bajas, que las capturas eran para personas débiles. Obviamente este señor ante la gente lo negó todo, pero son muchos testimonios en contra de él. Y claramente había generales que eran más sanguinarios que otros, y eso se nota en las cifras. Pero hay dos particularmente que yo quiero resaltar aquí. Este Mario Montoya Uribe y otro que es el primer enjuiciado en la JEP, Publio Hernán Mejía Gutiérrez, amigo de María Fernanda Cabal. Ese también va para allá. Claro, ese también va para allá. Ese tiene 72, o sea, este tiene más del doble de Publio, pero ambos son igual de genocidas. De pronto este es un poquito más psicópata que el otro. El nivel de psicopatía de este es más grande y por eso este entregó más falsos positivos. Pero la pregunta es, ¿por qué si eran unas simples manzanas podridas y eran apenas 3 generales y primero eran 25 los destituidos y luego 27? ¿Por qué estos señores se hacían los bobos y realmente no delataban? Hay un artículo muy interesante y lo quiero conectar con una historia que se llama Los 19 que se negaron a cometer falsos positivos. O sea, en ese artículo se van a dar cuenta ustedes qué les pasó. Hay un señor que murió en la época de pandemia, que tenía un hijo militar, y al hijo de él se lo mataron porque no quiso cometer falsos positivos. O sea que esto era una política macro criminal, porque o sobornaban, o presionaban, o incentivaban, o mataban. Todo eso lo hacían para obtener resultados a como diera lugar. Y acá es en donde uno se pregunta, ¿esta gente qué tipo de lógica tiene? ¿Esta gente por qué nos cree retrasados en el sentido de que consideran que esto fue algo normal? O sea, si ustedes ven esa rueda de prensa, parece que estuvieran hablando de manzanas podridas, o que estuvieran hablando de verduras, o que estuvieran hablando de frijoles.
O sea, no se nota para nada su responsabilidad en los hechos. Y como forma de terminar esta primera parte de la clase, quiero compartirles el último video por parte de los victimarios, para que quedemos en igualdad de condiciones, porque la vez pasada les mostré como 3 videos en contra. Ahora, esos son los videos con los que ellos se defienden. Miren, es que solo basta buscar aquí la forma tan descarada como ellos tratan de defenderse. Y acá quiero ponerles estas declaraciones que dio el mismo expresidente en el Congreso sobre el debate que había sobre el ministro Guillermo Botero. Vamos a ver cómo les parece esto. Personas que han venido interviniendo. Gracias, señor presidente, honorables representantes y senadores, señor ministro, altos mandos. Cada que hay un debate de orden público, surge el tema de los falsos positivos. Y pueden saber ustedes y los colombianos que siempre estamos dispuestos a responder política y personalmente por todo lo que fue la acción de seguridad de nuestro gobierno. Ese proceso que ahora llamaron con los narcoparamilitares permitió desmovilizar 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Ojo con el dato, 35.000 paramilitares. Recuerden ustedes que, existía una organización que se llamaba las Autodefensas Unidas de Colombia, que se creó en 1994, unificando a todos los paramilitares. Y Darío Arizmendi le preguntó al líder paramilitar, Carlos Castaño, que cuántos eran ellos, o cuántos hombres mandaba él. Y Carlos Castaño dijo que eran 11.000. La pregunta es, Alex y gente, ¿de dónde salieron 24.000 paramilitares? ¿O será que 24.000 delincuentes comunes se hicieron pasar por paramilitares para ganar los beneficios de justicia y paz? Lo que sí hay que aclarar es lo siguiente, Wilmer, a partir de lo que uno conoce. Por ejemplo, aquí en Medellín, cuando estaban haciendo la desmovilización, todas las personas vinculadas a la oficina de Envigado le ordenaban o le tenían la posibilidad, les tendían el puente a los jóvenes que estaban en eso mal llamado la vuelta, para que se vincularan a su pueblo y que eso creció tanto. Es un ordenamiento desde la política de la gobernabilidad. Tal vez en ese sentido, ese plan del empalador se puede tener razón, o él no sabe matemática elemental, igual a él no le interesa eso. Igual, datos sueltos. Vamos a suponer que el empalador tiene razón, o sea que hubo 24.000 delincuentes comunes que se colaron y que se hicieron pasar por paramilitares, lo cual muestra que ese proceso de justicia y paz fue una total farsa. Sigamos escuchando. Sin el costo institucional de ahora, con cárcel de 5 a 8 años, sin elegibilidad para aquellos responsables de delitos atroces, sin cambiar la Constitución colombiana. Miren el descaro. O sea, él dice que sin cambiar la Constitución, como si él no hubiese sobornado a Gis Medina para cambiar la Constitución con un acto legislativo que permitió su reelección. O sea, él habla como si él nunca hubiera modificado la Constitución. Y él habla del tema de la elegibilidad, pero se le está olvidando una cosita, que Salvatore Mancuso Gómez estuvo en el Congreso, invitado por personajes como Eleonora Pineda, y que Salvatore Mancuso fue aplaudido en el Congreso. Y también se está olvidando un pequeño detalle, que las FARC sí eran enemigas de Juan Manuel Santos. En cambio, él no era enemigo de las AUC, ni las AUC lo tenían a él como objetivo militar, él era el jefe de ellos. O sea, ¿cómo se puede llamar negociación a dos partes que defienden la misma ideología, que tienen los mismos enemigos, que tienen copatrocinios y que, entre otras cosas, nunca se declararon mutuamente como objetivo militar? Y recordemos el libro de José Obdulio Gaviria, en donde él decía que en Colombia no había conflicto interno sino amenaza terrorista, y que con los terroristas no se podía negociar, que a los terroristas solo se les podía derrotar militarmente. O sea, ¿qué quiere decir José Obdulio, el primo de Pablo Escobar? Que los paramilitares no eran terroristas. O sea, que realmente
Justicia y Paz era con colombianos de bien, como decía Salvatore Mancuso en el Congreso, eran parte de un movimiento nacional antisubversivo, que no era terrorista. Pero para Estados Unidos, los paramilitares sí se empezaron a ver como terroristas, y por eso es que al tipo lo presionan para que los extraditen, y por el derecho para silenciarlos. Pero, ¿por qué se demoraron tanto para extraditarlos si ya los consideraban terroristas desde 2002? Los vinieron a extraditar ya de 2008 para arriba. O sea que los paramilitares fueron hombres de bien 6 años. ¿Por qué tanta demora en la extradición? Ah, que fue porque no cumplieron los acuerdos y estaban delinquiendo en las cárceles. Pero eso era un pacto entre amigos, entre socios, entre compañeros de equipo. Eso no era un proceso de paz. O sea, él trata de vender el tema del proceso de justicia y paz equiparándolo con falsa analogía con el proceso de La Habana. El proceso de La Habana sí fue entre enemigos y la guerrilla de las FARC no se rindió, porque muy diferente es cuando un ejército hace rendir una guerrilla. Ellos no se rindieron, ellos se sentaron a negociar en La Habana de tú a tú, porque ninguno de los dos ganó la guerra, pero con los falsos positivos querían hacernos creer que ellos habían ganado la guerra. Escuchemos más chistes, por favor. En 2003, cuando apenas llevamos unos meses en nuestro gobierno, se le empezó a acusar que no se daba de baja y el privilegio de la desmovilización fueron fundamentales en aquella planeación estratégica que lideró la entonces ministra, hoy vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez. Oiga, Marta Lucía Ramírez, la misma que ordenó con él la Operación Orión, que también fue un conjunto de ejecuciones extrajudiciales, la Escombrera. Vea, hay algo muy chistoso también que se me pasó ahorita. Por estar hablando de las AUC, se me olvidó decir que él dijo 18.000 guerrilleros. Este gobierno fue un chiste, pero un chiste macabro y genocida, porque le quitaron la vida, mejor dicho, cometieron el delito de homicidio en persona protegida contra más de 6.402 inocentes. Pero los que sí eran guerrilleros de verdad, los desmovilizaron, según ellos, y les cuidaron la vida. O sea, a 18.000 guerrilleros de verdad sí les cuidaron la vida, pero a los que eran falsos guerrilleros, falsos positivos, a esos sí los mataron por la espalda. ¿Eso qué coherencia tiene? ¿Eso qué lógica tiene, por favor? Eso es como un chiste. Porque bueno, si hubiesen matado guerrilleros por la espalda también sería cuestionable. Pero al fin y al cabo los guerrilleros estaban por fuera de la ley. Y al fin y al cabo era una lucha de igual a igual. Porque los guerrilleros tenían cómo defenderse, también tenían fusiles, granadas, también eran miles de hombres y de mujeres. Entonces, si matan a un guerrillero por la espalda, se ve algo éticamente cobarde. Uno podría decir que es un crimen de guerra y que está mal visto desde el derecho internacional humanitario. O sea, matar por la espalda al enemigo, así el enemigo sea un actor armado. Pero en este caso, mataron fue gente pobre, desempleada, muchas veces menor de edad. O sea, a mí me aterra cuando en la JEP veo familias de víctimas que les quitaron la vida a niñas y a niños de 13 años, de 14 años. O sea, ¿en qué cabeza enferma cabe que una niña, un niño de 13, 14 años, pobre, desvalida, obviamente hasta aguantando hambre porque de pronto están buscando un empleo porque los han echado de la casa? ¿En qué cabeza cabe que puede ser parte de una guerrilla, por favor? Y que alguien que murió con un montón de tiros en la espalda murió en un combate. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? En una cabeza uribista nada más. En ese 2003, ante esa acusación, tomamos la decisión que cuando hubiera una baja, las Fuerzas Armadas no podían tocar el cadáver. El levantamiento debía ser hecho en el sitio donde se produjo la baja, debía ser hecho por el CTI de la Fiscalía. Claro, pero como que le desobedecieron, porque no solamente tocaban el cadáver después de haber disparado, sino que le ponían la bota al revés, porque como tenían que demostrar que era un guerrillero,
entonces le tenían que poner la bandita que dijera FARC o que dijera ELN o EPL, le tenían que poner la bandita, pero eso es tan ridículo que hubo cadáveres con las botas al revés, o le ponían el fusil en la mano izquierda o en la mano derecha y la persona era zurda, o sea, entonces había víctimas que eran zurdos y les ponían el fusil en la mano derecha, entonces un guerrillero disparando con la mano menos hábil. Bueno, seguramente eran tan hábiles como Cristiano Ronaldo, que mete goles con la izquierda y la derecha por igual, ¿cierto? Seguramente eran Cristiano Ronaldo para disparar, disparaban igual con las dos manos seguramente. O sea, hasta ese punto de irracionalidad nos llevó esta gente. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que esta gente tienen 10 millones de personas que les creen, que votaron por Rodolfo Hernández, que votaron por Fico, que votaron por Oscar Iván Zuluaga, que votaron por Iván Duque Márquez, por el mismo Juan Manuel Santos en 2010 y por este mismo señor en 2002 y 2006. O sea, hay 10 millones de personas que les creen. Incluso me han llegado dos comentarios muy particulares por redes sociales. Uno que me decía que estos 6.402 eran buenos muertos, que eran 6.402 mamertos y delincuentes menos. O sea, él estaba asumiendo que estas personas inocentes sí merecían morir porque eran realmente delincuentes y eran guerrilleros. Y hubo otro usuario que en redes sociales también me dijo lo siguiente, que los soldados que cometieron ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos eran soldados, ojo con la palabra, eran soldados petristas. O sea que Petro los había mandado a infiltrarse en el ejército para que mataran inocentes y para dañar el honorable gobierno de Álvaro Uribe Vélez. O sea que eran soldados petristas. Y yo, hombre, pero es que la palabra petrista apenas se le inventó la revista Semana en el 2018. O sea, la palabra petrista no existía. La revista Semana fue la que se inventó la palabra petrista. Y en los últimos 4 o 5 años se ha empezado a decir. ¿Ustedes qué piensan de eso? De bandidos bien muertos, de soldados petristas infiltrados. O sea, esos son los cuentos que sacan para justificar. Y la otra es la de Miguel Polo Polo, que en una declaración dijo que no, que Steven Polo Polo, que eso era mentira, que era una cifra inventada por la JEP, que apenas había 28 ejecuciones extrajudiciales. Es que 28. Cuando allá en el Catatumbo sacaron una lista de víctima por víctima, año por año, con foto, con cédula, las familias con las fotos, y decía Polo Polo que eran apenas 28. Y cabal, también la maestra de Polo Polo decía que no pasaban de 1000. O sea, así es como justifican el peor genocidio en la historia de Colombia. Más adelante, en 2006, cuando los temas de Jamundí, se hizo el acuerdo con la... O sea, este señor a las masacres, a los crímenes de lesa humanidad le llama temas. O sea, para él son temas. O sea, es que es algo normal. Bueno, hay 2 psiquiatras y un neurobiólogo que han estudiado a este señor. Yo no sé cómo lo han hecho, pero han dicho que él tiene psicopatía. O sea que para él es normal que los soldados multipliquen por 1000 las bajas a civiles. O sea que eso es para él es normal. Para él son temas nada más, son temas. Son cositas que se matan y ya. La Fiscalía, para que cada que hubiera una baja, inmediatamente la Fiscalía asumiera la investigación. Eso llevó a que nos hicieran una gran crítica. Me dijeron que habíamos desmontado la justicia penal militar. Lo hicimos en nombre de la transparencia. O sea, es que, ¿cuál es la diferencia entre la justicia penal militar y la fiscalía? Ambas eran títeres del mismo gobierno. ¿Quién pone el fiscal? O sea, el fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quién terna a los 3 o a las 3 candidatas a fiscalía? El presidente. Entonces, de entrada, ahí tenemos un hueco horrible que viene desde la Constitución de 1991. El presidente no puede seguir eligiendo la terna de fiscalía, porque eso se presta para que las fiscalías sean de bolsillo. Iván Duque puso a su mejor amigo de adolescencia como fiscal, Francisco Barbosa. O sea, ¿qué imparcialidad podía tener Francisco Barbosa, que había sido militante y funcionario del Centro Democrático en el mismo gobierno de Duque? O sea, ¿qué imparcialidad podía tener Francisco Barbosa en el 2020 para ser fiscal? Ustedes siendo presidentes pondrían de fiscal al parcero de toda la vida de la universidad. Es que ese parcero es el que me va a investigar a mí.
cuando son cómplices de la niña política, o sea, ambos cómplices de los mismos delitos. Entonces, o sea, el parcero me está investigando. Así de ridícula es la justicia colombiana y la mezcla con el poder ejecutivo. Entonces, mire que este señor repite lo mismo, que la fiscalía, como si la fiscalía fuera imparcial. Y lo que les dije ahora, nunca menciona la comisión legal de acusaciones. O sea, que el de una se saca limpio, o sea, como quien dice, esto no tiene que ver conmigo. Pero además la fiscalía busca. Otra vez la fiscalía, ¿qué dice Alexander? Wilmer, no es innegable que hay personas que ven a este señor como una mente privilegiada, ¿no? Detrás de él hay un equipo, es un equipo que prepara sus discursos, es un equipo que está ahí pendiente de que el mismo no vaya a cometer ningún error. Pero usted en la vida llega un momento que usted comete tantas salvajadas, tantos abusos, tantas infames, tantas canalladas, que le envían a cerrar los muros. Marta Lucía Ramírez tiene un problema muy delicado en Italia. Un tema de esa sobornos. sociedad, sí, esa sociedad abierta que tuvo con Memo Fantasma. El narco Memo Fantasma. Diego Molano ahorita con este cuento de Pegasus. Pegasus es un arma bien interesante, deja una huella, deja un vestigio y eso es lo que están investigando. Aquí hay algo muy delicado, inclusive yo creo que en una emisión que hicimos, Wilmer, yo hablaba de eso, como ellos son tan curiosos o tienen en sus cabecitas siempre como el fin y el objetivo de enterarse de todo y espiar a todo el mundo, como que hicieron espionaje en embajadas de países extranjeros. Si encuentra ahí de seguro que este señor Petro, que es tan astuto, él debe tener ya toda la trazabilidad. Por eso están tan asustados. Diego Molano, Zapateiro, Iván Mordisco Duque, Ñeñe Márquez. Me da risa mencionar eso. Y hoy no. Eso fue ayer. Estuve hablando con el periodista de RTBC, se va a presentar algo agradable para Antioquia con relación al gobernador, esa señora que a pesar de que está politiqueando, Claudia Victoria Carrasquilla Minamí, y que todavía piensa que es de la fiscalía, tiene por ahí un problemita bien delicado con la fiscalía, y está direccionado desde la misma fiscal general de la nación. Pues el día que esto ya se vuelva voz populi, pues yo creo que ahí sí hemos de empezar como a creer en el papel que en este momento debe estar ejecutando la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón. Vuelvo y repito, los muros a estas personas le están cerrando. Por ahí ya está filtrando información de que hay un indictment relacionado con Pacho Malo, la señora Mancera y Barbosa. Muy extraño que aparezca ahora que lo están amenazando. Esperemos que esos muros se cierren en su totalidad y que estas personas por fin asuman la carga de la tercera ley de Newton. Que no se dé tanta impunidad, tanto encubrimiento, porque ellos ahorita no intentan el control del gobierno. Confiemos en eso. Así es. Bueno, y al respecto de eso que se viene, claramente la JEP tiene los archivos secretos del DAS. El Archivo General de la Nación se los pasó a la JEP y la JEP tiene eso hace más de un año, hace ya como 14 meses, y eso apenas lo están investigando. O sea que con los archivos secretos del DAS va a pasar algo muy interesante y se van a descubrir unas verdades. Listo, escuchemos la parte final de lo que dice este señor para que lleguemos al momento de las conclusiones. Porque convirtió toda baja en autocabeza del proceso contra las Fuerzas Armadas. Hubo 1.200 condenados por falsos positivos y 514 absueltos por falsas acusaciones. Recuerdo en alguna ocasión que asistí a la sede de Naciones Unidas y un capitán del ejército, testigo protegido, me dijo lo que le comuniqué al país, que en la brigada de Ocaña, para proteger al narcotráfico,
estaban asesinando campesinos. Quienes fueron responsables de eso fueron condenados a 40 años de cárcel. Más adelante, tomamos la decisión de vincular 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas, solamente uno por sospechas fundadas de acciones que violaban los códigos penales. Bueno, el tema de los 27 también lo vimos en el video, que ahí era 25. O sea, en ese video que yo les recomendé de la rueda de prensa, hay 25 y ellos mencionan con nombres y apellidos. Pero aquí lo que no está diciendo él, volvemos a Foucault, aquí lo importante no es tanto lo que él dice, sino lo que no dice. Lo que él no está diciendo es que a él desde 2004 le llegaron acusaciones contra soldados por cometer falsos positivos, de Human Rights Watch, de otras organizaciones de defensoras de derechos humanos, del colectivo de abogados social Bear Restrepo, de la Corporación Jurídica Libertad, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y solamente él intervino cuando ya el escándalo era el peor genocidio en la historia de Colombia. Es decir, a él le llegaron denuncias, él decía, no, son falsas denuncias, eso no está pasando. O sea, él se demoró 4 años para tomar la decisión de destituir a 25 y luego otros 2 más, 27 militares. O sea, que muy tarde y totalmente cómplice por omisión. Los otros, por la preocupación de que habían flexibilizado la aplicación de los procedimientos, de los protocolos, y que eso estuviera permitiendo falsos positivos. Nuestra política, desde el principio, privilegió las desmovilizaciones, hasta el punto que en nuestro gobierno, lo que se llama hoy afectaciones, se distribuye así: 51% de movilizaciones, 36% de capturas, 13% de bajas. Él dice que 13% de bajas. Entonces, a ver, ¿de dónde salieron tantos guerrilleros? ¿De dónde salieron tantos paramilitares? ¿Y de dónde salió la acusación contra el general Mario Montoya? De no me sirven las capturas, quiero bajas. ¿De dónde salió la directiva, el documento que firmó el general Martín Orlando Carreño? ¿De dónde salió eso entonces? O sea que ellos automáticamente inventaron eso para competir con otros. ¿Quién tenía más bajas? Nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas. Ojo, él dice que nunca. Entonces, ¿por qué estaba ofreciendo recompensas a los que tuvieran 150 bajas y 500 capturas? O sea, entonces este señor, solamente esta investigación de este señor y este teniente que dijo que también fue por los incentivos, ¿esos tipos de dónde sacaron eso? ¿O será que están calumniando al expresidente porque lo odian mucho? Debe ser eso. Menos por dar bajas, porque esto circula mucho en el debate político con el cual se ha querido afectar a aquel gobierno, que yo creo que con errores y todo le hizo un gran beneficio a... O sea, los errores de él fueron aumentar los falsos positivos por 1000. Esos fueron errorcitos, pues no son... Es que para él eso es como un error de equivocarse con 6.000 piedras. O sea, él se equivocó con 6.000 piedras. Colombia, presa. Sí. Esa no es la exposición de un senador, es la exposición de una persona que le está diciendo al país: yo todavía detento el control de ese cochambre, y el que está allá en la casa de Nariño simplemente es un títere. Los estudiosos en este campo, como el señor profesor universitario Rodrigo Pringli, manifiesta y hace un cuadro comparativo que nos pone la piel de gallina y quedamos en un estado de calor frío. Ni las dictaduras del Cono Sur alcanzaron las estadísticas sangrientas que alcanzó el gobierno de este Samael. Ni las dictaduras del Cono Sur alcanzaron el número de bajas
de asesinatos, de desapariciones, de torturas, como las que llegó a alcanzar el gobierno de este señor, los dos gobiernos que tuvo. Además que en las dictaduras del Cono Sur, ellos mataban a los enemigos políticos. O sea, a cualquiera que dijera que era del Partido Comunista, o que le hiciera oposición, o que fuera sospechoso, también había falsos positivos. Pero la mayoría de los que mataban en el Cono Sur eran gente declaradamente de izquierda. En estos días vi un caso en la JEP en donde una de las víctimas sí había sido de la Unión Patriótica. Era un falso positivo que el tipo sí políticamente había sido de la Unión Patriótica, pero lo más normal es que esa gente ni posición política tenía, o era gente que a lo mejor hasta había votado por el mismo Uribe, porque mucha gente votó por Uribe tanto en 2002 como en 2006, tanto que el tipo ganó en primera vuelta las dos veces. El tipo tenía un apoyo abrumador, y por eso digo yo que esta gente mató de manera carnicera sin medir las consecuencias, y a cualquiera que se les atravesara ni siquiera tenía que ser enemigo político como pasaban las dictaduras del Cono Sur. Tratando la seguridad, avanzando en la inversión y avanzando en la política social. Sí. Quiero dar esta cifra, honorables congresistas. Tanto nuestro énfasis en la reintegración, en la desmovilización, que en 2012 desmovilizaron 7 personas, en 2003 ya se desmovilizaron 3.505. Señor presidente y honorables congresistas, este debate de los falsos positivos da para mucho. Ojalá hubiera todo el tiempo para hacerlo. Tranquilo, hijo, que en Argentina te van a hacer un juicio, vas a tener todo el tiempo para hablar del tema, ya que el tema te parece tan interesante. Oiga, es que las víctimas ya van a tener audiencia con él, al menos ya la pidieron al juez federal Sebastián Ramos, y el fiscal Carlos Stornelli también está investigando. O sea, él dice que el tema es muy interesante. Bueno, en Argentina lo van a debatir en el Tribunal Universal. Sí, lo preguntaron. Sí. Sí, Argentina sí tenía la jurisdicción para poder... Claro, es que es un tribunal, es como la Corte Penal Internacional. O sea, es un tribunal federal para investigar delitos de lesa humanidad. O sea, ¿por qué recurrieron a Argentina? Porque la Corte Penal Internacional conoce esto hace más de 12 años y no ha hecho nada. Entonces fueron a Argentina, porque es que no lo está investigando Milei, ni Argentina como país. O sea, lo están investigando jueces que son especializados en crímenes de lesa humanidad. Porque es que no solamente fueron los homicidios en personas protegidas, sino que fueron torturas, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos. Fueron varios delitos de lesa humanidad los que se cometieron en estos actos. Incluso el juez federal Sebastián Ramos ya le dio la calidad de víctimas a las 11 personas denunciantes que están acompañadas de 3 organizaciones que también han sido víctimas de este señor, como el colectivo de abogados y abogadas Social de Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Entonces, cuando la justicia nacional falla, por las fiscalías que han tenido de bolsillo, por las comisiones legales de acusaciones que han tenido de bolsillo, por las procuradurías que han tenido de bolsillo, toca recurrir a lo que llaman la justicia universal, que así esté ubicada en este caso en Argentina, en algunos casos en Suiza o en Países Bajos. O sea, la justicia universal es solamente especializada en investigar crímenes de lesa humanidad. Y estos no son presuntos crímenes de lesa humanidad, como diría Juan Manuel Santos, son realmente crímenes de lesa humanidad. Ahora sí escuchemos la última parte. Mis más agudos y acervos críticos, cara a cara, para poder enfrentar todas las falsas acusaciones con una condición. Falsas acusaciones. Miren pues lo que dijo Santos ahorita, los presuntos homicidios y falsas acusaciones. La decisión que tomó el gobierno que preside desde un principio es que todo tenía que salir a la luz pública. Por eso todos estos temas se debatieron en la luz pública, a la luz pública. Este país hoy, con 209.000 hectáreas de coca, 5.000 reincidentes de FARC en armas,
15.000 del ELN entre Venezuela y Colombia. Bueno, y mire que no menciona ni el Clan del Golfo ni las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. O sea, que son los que él dejó. Eso sí los oculta. Más de 20.000 en las Bacrín. Y esta inseguridad. Ah, bueno, sí menciona las Bacrín. O sea que él incluye el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada en Bacrín. Qué curioso. Que heredó el presidente Duque necesita unas fuerzas armadas con iniciativa y con transparencia. Un ministro con sincera definición de recuperar el orden público. Y lo que me extraña es que al ministro Botero se le critica por ser una persona del sector privado. Qué bien lo ha hecho en el sector privado con transparencia y con transparencia. Del sector privado del narcoparamilitarismo. O sea, ahí, es que recuerden, lo importante no es lo que dice, sino lo que no dice. O sea, le faltó terminar del sector privado, del genocidio y del narcoparamilitarismo. Y patriotismo en el sector público. Aquí no hay que... Patriotismo como el de Reficar. O sea, busquen el escándalo de Reficar, que vale la pena que lo sigan estudiando para que se encuentre lo que es patriotismo de esta gente. Cómo le entregaron la riqueza de Reficar y de Ecopetrol a las multinacionales. Pensar en presupuestos de bajas. Las Fuerzas Armadas no tienen el presupuesto de las bajas. Lo que tienen es el mandato del presidente Duque, que este lo recibió la nación entera, de recuperar la seguridad en lo que él ha llamado la legalidad. Presidente, se le ha vencido los 6 minutos. Presidente. No, es que son, claro, es que son arrodillados que el tipo ya tenía más de 8 años sin ser presidente y todavía le dicen, no, y en esa época le decían presidente y todavía le dicen presidente. En vez de decirle senador, le dijeron presidente. Bueno, pero ¿sabes qué, Alex? El tipo no mintió, porque es que el presidente era este tipo. O sea, él era senador y a la vez era presidente, porque Iván Duque no lo conocía a nadie, Alex. Antes de 2008, a Iván Duque no lo conocían ni en la tienda de la mamá, ni en la tienda de Ale la Madrina. O sea, el presidente era él. El que puso los votos era él. El que ponía los ministros era él. El que manejaba la mafia era él. Y nada raro que la orden de comprar Pegasus haya sido de él. O sea, es que Duque era un mandadero. Duque es un títere del capo. El verdadero presidente era él. Él volvió a gobernar 4 años otra vez. Bueno, como forma de terminar esta parte de la clase, quiero compartirles una tabla de nuestro trabajo de investigación de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, una tabla con los falsos positivos históricos, para que ustedes dimensionen el nivel de maldad que hubo en este gobierno y la manipulación mediática que hay a través de este discurso. Miren, 1994, el presidente era Belisario Betancur. Hubo un caso en todo el año del 84 de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. 85, todavía estaba Belisario, 12. En el 88, que ya estaba Virgilio Barco, 65 por año, hubo 65 en ese año. 89, seguía Virgilio Barco, 21. En el 90, cuando compartieron César Gaviria y Barco, 50. 91, hubo 49. 92, hubo 49 también. El año en el que más ejecuciones extrajudiciales a civiles que había habido en Colombia fue en el 93, cuando mataron a Pablo Escobar. 111. O sea, esta cifra de 111 ya era escandalosa para 1993. Sigamos. 94 hubo 29, 95 hubo 9, ya estaba Samper, 96, 23, 97, 39, en el 98 llega Pastrana, se va a Samper, hubo 15, en el 99 hubo 19, en el 2000 hubo 12, en el 2001 hubo 9, y en el 2002, cuando apenas iniciaba la práctica, hubo 39. O sea, hasta el 2002, Andrés Pastrana dejó un promedio de 13 al año, que es un promedio muy alto, 13 al año, porque recuerden que Belisario tuvo un año de un solo falso positivo en todo el año. Entonces, ¿qué pasa aquí?
que a partir de este momento, y sobre todo en el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, se aumentó el promedio, ojo con el número, a mínimo 1067 por año. Y el más escandaloso había sido el de César Gaviria, 93,111 al año. O sea, esto no es normal. O sea, no es normal que las ejecuciones extrajudiciales, o será que no sabemos nada de matemáticas y estadística y estamos hablando de bobadas porque odiamos a Uribe. ¿Qué será? A ver, ¿qué dice el compañero? ¿Cuántos ha habido del 2019 para acá? ¿Cuántos? Sí. Ah, bueno, hay que contar los del estallido social. Los últimos falsos positivos fueron los del estallido social, que esos apenas lo están investigando. Porque recuerden ustedes que la cifra de 6.402 apenas se logró concretar después de comparar 4 fuentes distintas, fuentes como la Fiscalía, fuentes como organizaciones de derechos humanos, corporaciones. La cifra de 6.402 apenas se logró concretar en 2021. Porque para esta época de 2011 apenas se hablaba como de 2.000. Se hablaba de 2.000 falsos positivos. Pero entre el 2011 y el 2021, en esos 10 años, gracias también a que se creó la JEP en 2016, como los acuerdos de La Habana, se pudo llegar a la cifra de 6.402. Que yo militar digo que eran más de 10.000. Claro, porque es que es muy difícil saber la verdad porque hay muchos desaparecidos, hay más de 111.000 desaparecidos en Colombia. Entonces, como están desaparecidos, no se sabe cómo los mataron o si fue que se quitaron la vida de manera automática y por voluntad propia. Bueno, llegó el momento de las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Que en el pensamiento crítico tenemos la responsabilidad ética, política e intelectual de escuchar todas las caras de la moneda. ¿Qué hicimos la clase pasada? Escuchamos lo que decía Rodrigo, ¿se acuerdan? Rodrigo Uprindi, lo que decía Rodrigo Uprindi, lo que decía Daniel Coronel, lo que decía Julián Martínez, en ese documental que vimos de 1 hora de Julián Martínez. Y hoy hemos escuchado a los victimarios, hemos visto un documental, un reportaje en una rueda de prensa y una intervención en el Congreso del mismo canal de YouTube del expresidente Uribe. Ahí escuchamos las dos caras de la moneda. Pero, ojo, y quiero terminar con esto, el pensamiento crítico no es decir, ah bueno, yo escucho a Julián Martínez, a Coronel, a Uprindi y compañía, y después escucho a Cabal, a Polo Polo y a Uribe, y concluyo que todos tienen algo de razón y algo de sin razón, o sea, a lo Fajardo, estos tienen razón y estos tienen medio razón. Pero aquí estamos viendo que a partir de esas 10 tesis que les he propuesto en la clase de hoy, que esta gente, aparte de genocida, es mitómana. ¿De dónde salieron tantos paramilitares? ¿De dónde salió el cuentico de que desmovilizó 18.000 guerrilleros, pero mató 6.402 inocentes que no eran guerrilleros? O sea, eso no cuadra, eso no encaja. O sea, no es que uno sea antiuribista, es que uno tiene un poquitico de lógica y de dignidad. O sea, la gente dice, no, es que esos son los petristas. Los petristas realmente no existen. O sea, si usted les llama petristas a los que votaron por Petro, no saben lo que es una doctrina. Realmente, muchos de los que votamos por Petro simplemente no queremos más esto. Y Petro era la única opción que había para evitar que esto se repitiera, y se había repetido con Duque también. Las chuzadas del DAS se repitieron con Pegasus, y los falsos positivos se repitieron con el estallido social de 2021. Entonces, o sea, yo les puedo apostar que la mayoría de los 11 millones que votamos por Petro, no votamos por Petro, o sea, ni siquiera porque confiemos ciegamente en Petro, o sea, era porque no queríamos más esto. O sea, no queríamos esto, el petrismo realmente no existe. ¿Saben qué día empieza a existir el petrismo? El día que Petro monte presidente, monte fiscal de bolsillo, el día que Petro tenga seguidores que digan, lo que es con Petro es conmigo y yo por Petro mato.
O el día que Petro cometa esta clase de errores de lesa humanidad y que haya gente que lo defienda ciegamente, ese día nace el petrismo. Mientras tanto, el petrismo no es más que un invento de la revista Semana para tratar de equiparar algo que es inequiparable, porque uno no puede equiparar esto con lo que ha sido el gobierno de Petro, o sino que le pregunten a los militares cuántos chulos les están pidiendo por día para darles incentivos. A ver si Petro empieza a hacer esto vuelve a pasar. Si Petro empieza a decirles necesito 150 chulos por día, pues empiezan a matar a la loca también y se vuelve a repetir la historia. Por razones como estas fue que la gente votó por Petro. Mucha gente todavía no cree en Petro, pero prefiere a Petro que esto, porque al menos Petro no está ordenando esto y Petro está dignificando la tarea del militar, que fue convertida en terrorismo aquí. O sea, les devolvió la mesada 14. O sea, él dice que ama a los militares, pero él les quitó la mesada 14 y Petro fue el que se las devolvió. O sea, el que fue guerrillero fue el que le devolvió la mesada 14 a los militares. Entonces, ahí está la ironía de la vida. Y la última conclusión: esto no es odio contra nadie. Y eso que esta gente sí merece odio. O sea, esta gente que fue capaz de usar el dinero del Estado para matar a gente inocente, el mismo Estado por la espalda, poner botas al revés y decir que eran guerrilleros caídos en combate, esta gente sí merece odio. Pero aún así, estas víctimas, estas mínimos 6.402 familias que son víctimas, no han hecho justicia con su mano. Han ido a la JEP a llorar y a decirles unas cuantas verdades a estos militares y a ese expresidente y a ese ministro de defensa. Esta gente no ha hecho justicia con su mano. Donde estas víctimas fueran vengativas, le hubiesen hecho lo mismo a estos victimarios. Y quiero terminar con esto. Vean, Uribe le dijo a las madres de Soacha y a otras víctimas, porque las familias también son víctimas al perder su ser querido en una ejecución extrajudicial, que le daba 20 millones a cada persona por falso positivo, 20 millones. Entonces una señora víctima de estos tipos le dijo a Uribe: usted me está dando 20 millones por mi hijo, yo le doy 40 millones, yo le doy el doble, y usted me da uno de sus hijos y yo lo sacrifico y hago con él lo que yo quiera, O sea, le pusieron precio y esto no tiene precio, esto no tiene perdón, esto no tiene olvido, y solo lograremos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, cuando estos genocidas no vuelvan nunca más al poder. Muchas gracias.